práctico número 2. Siguiente diapositiva. El proceso del KDD. Bueno, este es un proceso que combina descubrimiento y análisis. Lo que hace es, primero busca predicciones a partir de los datos para que luego el usuario los analice. Bueno, esto básicamente consiste en 7 pasos, como vimos en la teoría pasada. Siguiente diapositiva. El análisis exploratorio de los datos. Antes de aplicar alguna técnica de ciencia de datos o machine learning, primero debemos tener una idea de los datos que estamos trabajando. Como los datos en la práctica no son ideales, lo que primero tenemos que hacer es organizarlos, entender de qué tratan, eh, entender las variables más relevantes, cómo se relacionan entre ellas, buscar algunas predicciones y, y bueno, luego concluir qué hacer con los datos faltantes y los datos atípicos y finalmente extraer una conclusión de todo este análisis. Siguiente diapositiva. La exploración visual. Tenemos el histograma. Bueno, el histograma se caracteriza por los diagramas de barra que representan la frecuencia de los valores. Luego tenemos la caja de boxplot, que bueno, nos da información sobre los cuartiles y los valores mínimo máximo y bueno, a partir de ello, de ello podemos descubrir los valores atípicos. Siguiente diapositiva. Tenemos el gráfico de burbuja de dispersión, en el cual se relaciona dos variables, el eje X y Y, y bueno, una tercera variable que vendría a ser el tamaño de la burbuja. Y tenemos el gráfico de diagrama de barra, donde separaríamos por categorías barras, y bueno, la medida de ellas representa la magnitud. Siguiente diapositiva. Luego tenemos las variables, los tipos de variables cualitativas. Bueno, estas no se pueden medir, solo se pueden agrupar por grupo o categoría. Luego tenemos las variables cuantitativas que sí podemos medirlas, pueden ser de tipo discreta o continua. La variable level, el cual sería nuestra variable de interés en el modelo de predicción. Las variables atípicas, que serían los datos que serían muy alejados de la media, digamos, de los datos anómalos. Bueno, cada uno de estos se puede representar en diferentes gráficos. Por ejemplo, la variable cualitativa mediante un gráfico de barra, la cuantitativa un gráfico de frecuencia, el level también un gráfico de barra, y los valores anómalos atípicos un boxplot o un diagrama de dispersión. A continuación sigue mi compañero. Bueno, a continuación voy a hablar del punto 2.1, que consiste en un dataset que recoge medidas o dimensiones de un cierto tipo de flor que se denomina iris germánica y la clasificación que tienen distintas clases. Acá podemos ver una imagen de las 3 clases que hay. Y a continuación vamos a hablar de las variables que tiene este dataset. Tiene sepal length, que es el largo del sépalo, que es una variable cuantitativa continua, el sepal width, que también es el ancho del sépalo, también una variable cuantitativa continua. Después tenemos el petal length, que es el largo del pétalo, y el petal width, que es el ancho del pétalo, que también son cuantitativas continuas. Y después tenemos la variable class, que es una cualitativa nominal. Lo que nos preguntan es si existe un label. En este caso nuestro label sería class, debido a que nos permitiría en un futuro realizar predicciones
para saber a qué clase corresponde según los datos que le demos, a qué clase de iris corresponde. Con respecto a las conclusiones que hemos sacado, bueno, primero cargamos el dataset en RapidMiner y acá solo quería mostrar, porque no se hace mucho más que poner el operador de red CSV, de mostrar cómo en clase se puso que era label y esto se le marcó de verde. La primera observación que tenemos es la de comparación de pétalos. Como podemos ver, esto queda en contraste con la imagen que tenemos arriba de la iris setosa. Tiene el pétalo más corto y también el más angosto. Con respecto a la iris versicolor, vemos que es más grande que la iris setosa en longitud y en ancho también, pero más pequeña que la iris virgínica, que es la más grande de todas. Como vemos, la que está más a la derecha y la que es más ancha. También pusimos un box plot a la derecha que nos muestra cómo es la variabilidad con respecto al largo del pétalo. Como podemos ver, el grupo de puntos del largo del pétalo están ahí como muy agrupados. En cambio, para el caso de la iris versicolor y virgínica vemos un mayor espacio o dispersión, que eso se ve reflejado en el box plot o diagrama de caja y bigote. Para el caso del sépalo, vemos mucho más dispersión que en el caso del pétalo. Como vemos bien para el caso de la iris setosa, vemos que el ancho de la iris setosa es la clase más ancha que tenemos, pero a su vez es la más cortita. Y en el caso de versicolor y virgínica, vemos que hay como un solapamiento de datos entre las dos, donde podemos observar que por momentos no se distinguen. Podemos ver en las fotos también que el ancho se ve claramente que la iris setosa es la más ancha, pero en términos de largo vemos que la versicolor y la virgínica son muy similares. Eso sí, la setosa es más corta que ambas. Después, si vemos la comparación en el box plot, podemos ver que para el caso de la iris virgínica tenemos mucha dispersión, y esto lo podemos ver también en el gráfico de la izquierda, donde vemos todos los puntos de datos muy dispersos. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente dataset, que es del histórico anual, que muestra datos distribuidos a lo largo de 3 años, 2017, 18 y 19. Esto es el trabajo que se hizo en RapidMiner. No es mucho, solamente en la parte de arriba se puede ver que se cargaron todos juntos para poder tener los valores del mínimo, mediano y máximo de los tres juntos, y después abajo podemos ver que se los concatenó para tener una sola lista sin discriminar en el año. Ahora vamos a ver cómo sería esto. Para el caso de los valores máximos, mínimos y medianas individuales, vemos que para 2017 tenemos un máximo de 189, una mediana de 133 y un valor mínimo de 100. Para 2018, máximo de 199, una mediana de 177, mínimo de 120. Y para 2019, un máximo de 176, una mediana de 125 y un mínimo de 100. No hay más que decir, lo que pedí el punto. Y concatenando todo junto nos quedaría el máximo 199, la mediana 135 y el mínimo 100. También se nos pedía eliminar los posibles valores atípicos, outliers. En este caso, aplicamos el operador correspondiente y podemos observar que nos marca como un valor atípico el que corresponde al número 100. Procedemos a eliminarlo. Y finalmente, así nos queda el gráfico, donde el nuevo mínimo sería 107 y se nos modifica también el box plot, que ahora tiene el mínimo 107 y se acortó un poco esa línea, digamos, que está abajo del primer cuartil. Ahora sigue mi compañero. Buenas, soy Lucas Michel. Voy a continuar con la parte del ejercicio 2.3, que es de un dataset del número de visitas web a una página web, para la redundancia.
en un periodo de tiempo, como vemos acá, del 30 de septiembre de 2002 hasta el 29 de noviembre de 2002, con una duración de 60 días, siendo como el atributo fecha. Y también si vemos acá cuando cargamos el dataset, tenemos también los días de semana que lo colocamos como un polinominal y la visita como un entero. Y bueno, pasamos al análisis de los atributos, análisis del atributo de día, donde hace un conteo de cuántos días se repiten, pero esto no tiene mucha relevancia debido a que depende del periodo donde se toma. Hay menos días tomados de domingo a lunes debido a porque empezó el miércoles, no recuerdo, pero es porque se faltan para, digamos. Después tenemos el análisis del atributo de día, donde acá vemos el número de las visitas y vemos que los martes y los jueves tiene mayor número de visitas, que es un número de 672, que le sigue después viernes, miércoles y siendo los dos últimos, los más bajos, domingo y sábado. Acá tenemos un gráfico de diagrama de caja donde vemos que en los días jueves y viernes presentan un número de visitas muy alto, como máxima tiene un 146, en caso del viernes tiene 117, superando los 100, que en los demás días no sucede, resultando un valor muy alejado. Después acá tenemos el análisis del atributo de visitas y vemos acá un histograma donde vemos que la mayor número de repetición de visitas que se repite se toma entre 62 y 74. Y bueno, acá hacemos un análisis de diagrama de caja de todas las visitas sin agruparlas por día, donde vemos que el máximo es 146 y el mínimo 26, con una mediana de 76. Debajo de la mediana vemos que tenemos una mayor variedad de edad de número de visitas. Disculpe, ahí está al revés. Por arriba tenemos mayor variedad, mientras que por debajo de la mediana tenemos menor variedad, ya que los datos, los números de visitas se mantienen acordes. Y luego pasamos al inciso B, donde nos dice que identifiquemos los valores atípicos y que eliminemos los valores superiores a 100. Como anteriormente nombramos, vemos que hay valores que superan los 100, resultando en este gráfico muy alejados de los otros valores. Y acá realizamos otro gráfico, un diagrama de dispersión, donde vemos que los días jueves y viernes se ven esos valores muy alejados de los demás, resultando valores atípicos. Entonces ahora procedemos a realizar unos pasos para eliminar dicho valor atípico. Tenemos acá el operador leer página web y después tenemos el de detectar valores atípicos. Ponemos como número de vecinos, que es 100, debido a que se agrupan en 7 días, 100 7 días, y luego queremos eliminar dos valores atípicos. Y bueno, utilizamos el algoritmo euclidiano. Como en el siguiente paso vemos que se encuentra el valor atípico, siendo los días de semana jueves y viernes, siendo 146, 117. Y luego realizamos un filtro donde ponemos que se muestren solamente los valores del outlier que sean falsos. Y luego, como conclusión, acá tenemos el diagrama de barras, donde ya sacamos dichos valores y donde cambian la visita, los días que tienen mayores visitas, siendo los miércoles y martes los que más tienen. Y vemos que también varía el diagrama de caja, ya que habíamos eliminado dichos valores atípicos. Y un dato para sacar, vemos que los días viernes y lunes son los valores que menos varían el número de visitas. De mi parte, concluimos con este ejercicio del 2.3. Ahora sigue mi compañero. Hola, buenas tardes. Soy Martínez Santiago Matías. ¿Se escucha bien? Sí. Listo. Bueno, en este caso yo estoy encargado del punto 2.4 en el caso de una panadería. Bueno, el enunciado de este ejercicio es, digamos, si un panadero cree que existe una gran variabilidad con respecto al peso de sus productos. En este caso hay dos operadores, el operador A y el operador B, y trabajan en la máquina 1 y máquina 2, y bueno, no de manera simultánea. Durante 20 días se toman muestras de 4 piezas para cada una de las máquinas. Bueno, en este caso se nos hace la pregunta, ¿qué conclusiones podríamos sacar si se acepta como un peso normal un rango de 200 a 220 gramos? El punto A nos pide hacer un histograma con la columna total. En este caso, esta columna total no la teníamos en nuestro conjunto de datos, la tuvimos que crear en donde el contenido de esta misma es listado de todos los pesos de las piezas, tanto de la máquina 1 como de la máquina 2, sin considerar el día ni el operario que utiliza la máquina, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos 20 días de los cuales
4 piezas son utilizadas para la máquina 1 y 4 piezas para la máquina 2, tendríamos un total de 160 registros. Y bueno, con esta información pasamos a realizar en RapidMiner el gráfico correspondiente al histograma, señalando también los límites inferiores de 200 y el límite superior de 220 gramos. En este caso podemos observar aparentemente una distribución normal, en donde bueno, en este caso observamos también que los pesos de las piezas están dentro de los rangos aceptables, si bien observamos también que se presentan valores atípicos fuera de inferiores y superiores a los rangos establecidos como normales. La distribución, como vemos, está centrada alrededor de los 110 gramos, lo cual es la línea objetiva, digamos, establecida como normal por parte del panadero. Bueno, en el punto B se nos pedía agregar las tolerancias de 200 y 220 gramos, seleccionando la gráfica y con los valores de la columna de la máquina 1 y de la máquina 2. En este caso hicimos un diagrama de dispersión en donde se observa que la máquina 1 presenta valores fuera de los rangos de peso normal de 200 a 220 gramos, ¿sí? En este caso, indicando la presencia de valores atípicos, estos valores outliers también podrían representar, digamos, la gran variabilidad planteada como hipótesis por parte del panadero, ¿sí? Sin embargo, no podremos en este momento afirmar completamente que esta variabilidad se debe al mal funcionamiento de la máquina 1, por lo que nos queda analizar la máquina 2. Además, en este gráfico podemos notar, digamos, que estos valores atípicos inferiores a los 200 gramos se presentan mayormente cuando la máquina 1 es operada por el trabajador B, ¿sí? Esta afirmación la podemos hacer debido a que tanto el operador A como el operador B trabajan la misma cantidad de días, tanto en la máquina 1 como en la máquina 2. Bueno, en el gráfico correspondiente a las piezas de la máquina 2, podemos observar que solamente se presenta un dato fuera de los rangos permitidos como normales, que vendría a ser superiores a los 220, ¿sí? Y bueno, comparando tanto la máquina 1 como la máquina 2, podemos concluir que la máquina 2 tiene un mejor funcionamiento que la máquina 1, por lo tanto, la máquina 1 tendría la gran parte la implicancia, digamos, con respecto a la gran variabilidad que plantea como hipótesis el panadero, ¿sí? Bueno, el punto 3 ya nos pide hacer un histogramas similares a los que le realizamos con la columna total. Bueno, en este caso trabajamos con los datos de las piezas correspondientes a cada una de las máquinas, ¿sí? Bueno, en este caso, al realizar este histograma, podemos corroborar la anterior información debido a que se presentan valores atípicos fuera de los rangos permitidos como normales, ¿sí? En este caso, con respecto a la distribución de la máquina 1, podemos observar que hay productos que tienen un peso que oscilan entre los 200 y 215 gramos, pero mayormente centrándose entre los 205 y los 210 gramos, ¿sí? Que vendría a ser un rango bastante apropiado como al ser establecido como normal por parte del panadero, ¿sí? Bueno, con respecto al histograma de la máquina 2, observamos que la mayoría de los productos se encuentran, digamos, dentro de los rangos permitidos, entre 200 y 220 gramos, pero en este caso la mayor tendencia está entre los 210 gramos, que vendría a ser el peso ideal, digamos, por parte de que tendría que salir en la producción de panes, ¿sí? Y bueno, esto sería todo con respecto al análisis de los gráficos y bueno, de manera en global podemos concluir que la máquina 1 presenta problemas con respecto a la producción debido a que posiblemente tenga algún fallo cuando esté produciendo o bueno, por un mal manejo del operario B que como vimos anteriormente tendría mayor implicancia, digamos, cuando utiliza la máquina. Y bueno, la máquina 2, como vimos, tiene solamente un dato fuera de los rangos permitidos, que no generaría este inconveniente de producción. Esto sería la conclusión del punto 2.4. Le paso el rol a mi compañero. Ahí está. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí. Bueno, en la siguiente imagen
Buenas tardes, profe. Yo soy Cruz Facundo. Y bueno, continuando con la presentación, el dataset que nosotros elegimos fue el de transacciones de tarjeta de crédito, tanto para la detección de fraude como para conocimiento. Este dataset es de los Estados Unidos y va desde el año 2019 y el año 2020. En la siguiente imagen vamos a ver un análisis que hicimos de las transacciones totales versus las fraudulentas. Como este dataset era muy grande, lo que hicimos fue tomar una muestra de 10.000 registros, ¿sí? De las cuales, de esas 10.000 transacciones, ¿sí? Se obtuvo que 70 fueron transacciones fraudulentas y 9.930 fueron transacciones válidas, ¿sí? Entonces, de este gráfico podemos concluir que de cada cierta cantidad de transacciones, mediante tarjeta de crédito que se realizan en los Estados Unidos, se esperaría que el 0,7% fueran fraudulentas y el 93,3% fueran transacciones válidas. En la siguiente imagen, también analizamos cuáles serían los gastos, ¿sí? Por categoría, en donde queremos analizar cuál es, ¿cómo se puede ¿en qué gasta más la gente, digamos, utilizando las transacciones mediante tarjeta de crédito? Como podemos ver acá en este gráfico, la gente de los Estados Unidos gasta más en supermercados. En segundo lugar le seguiría lo que son las compras en las tiendas y así también gasta en combustibles. Y lo que menos gasta las personas allá son en los supermercados en línea y en viajes. Y por último tenemos el último gráfico, ¿sí? En donde analizamos la distribución de los montos de las transacciones con tarjeta de crédito tanto por mes como por género, en donde tenemos un gráfico de burbuja, en donde en el eje Y tenemos los montos de las transacciones, en el eje X tenemos los diferentes meses que se realizaron esas transacciones, y el gráfico en este caso de las burbujas estaría dado por el género del titular de la tarjeta de crédito, que el azul sería el femenino y el verde sería el masculino, ¿sí? De este gráfico podemos hacer un análisis, por ejemplo, que podemos ver que la mayoría de las transacciones de la tarjeta de crédito se concentran en un rango menor a $1.000, ¿sí? En todos los meses. También si le hacemos un análisis en términos del género, podemos ver que las mujeres son las que realizan las compras, en este caso más costosas. Por ejemplo, en el mes de abril, una mujer realizó una compra de casi de $7.000, lo mismo en el mes de marzo, cerca de los $3.500, y los hombres realizan transacciones con la tarjeta menos costosas. Por ejemplo, el mes de mayo fue el máximo, que es menor a 2.500. ¿Sí? Como podemos ver en este gráfico, tenemos varios valores que se alejan de la media y lo podemos considerar como atípicos, como en el mes de abril, en el mes de marzo y también en el mes de septiembre, por lo que procedemos a su eliminación mediante Rapid-Miner, por lo que obtendríamos en la siguiente imagen. ¿Sí? Bueno, acá ya nos quedaría una representación más clara y representativa de la tendencia de los gastos de la tarjeta de crédito, tanto por mes como por género. Y eso sería todo. Muchas gracias.